Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy vamos a charlar con Travis Berts, que nos presenta su disco La Costa de los Mosquitos, que salió hace poquitos días. Espero que disfrutéis de la charla. Yo me lo pasé súper bien, lo vais a ver en la entrevista. Es un artista maravilloso que tenéis que escuchar, así que nada, a ver la entrevista y de aquí a escuchar el disco. Un besito. Hola, Michel. Hola, ¿me oyes bien? Sí, perfectamente. ¿Tú? Bien, bien, todo perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, muchas gracias por estar aquí, lo primero. De verdad, me hace mucha Bueno, ilusión gracias charlar a ti. contigo. Qué guay, Eh, qué bien. Nada, para empezar esta charla que vamos a tener, lo primero que, aunque ya te he preguntado así un poco por encima, pero me gustaría que me contases bien cómo estás en este comienzo de año. Pues muy bien, la verdad que estoy súper ilusionada porque, bueno, llevo como muchísimo tiempo para sacar este disco y con un montón de problemas por el camino que han hecho que lo retrasase, pero ahora ya que por fin veo que se materializa la cosa y que ya está, pues súper contenta a pesar de toda la que nos está cayendo. Pero la verdad que con optimismo, porque parece como que empieza a haber un poco de movimiento y tal, así que guay, estoy contenta. Sí, en las últimas entrevistas hablando con la gente me decían eso, que parece que al fondo del túnel que hemos vivido todos los de los audiovisuales y la cultura empieza a Ya, ver luz al final del túnel. ¿Cómo te pilló a ti el momento, ahora justo que hace un año, el momento cuarentena? ¿Cómo te pilló? ¿En qué proceso estabas? pues estábamos justo el día antes del estado de alarma, abríamos gira, de hecho tuvimos que volar a Melilla, discutimos con el promotor en la puerta de embarque porque los músicos decían que no querían ir, a mí mi hermana me estaba llamando por teléfono todo el rato, no vayáis, no vayáis, que se está poniendo muy feo y bueno, hubo ahí un poco de discusión, al final decidimos subir al avión y antes de aterrizar nos dijeron, socorro, hay que volver corriendo a Madrid, es el fin del mundo. Así que nada, Coja usted sus bolsas y vuelva al mismo avión que acaba de exacto, salir. tal cual, ¿no? Nos llevaron al hotel y hasta que nos cogieron otro vuelo el mismo día por la tarde, con lo que yo odio volar, y a Madrid. Y a partir de ahí, pues encerrada en casa, entré en bloqueo total porque, bueno, porque era imposible no entrar en bloqueo, ¿no? Si estás viviendo una película, pues es imposible no flipar y estuve unas semanas ahí como un poco de descompresión y asumiendo lo que había pasado y a partir de ahí, pues bien, un reto más en la vida y una situación súper extraordinaria que por suerte he tenido suerte de que pues nadie de mi familia ni nadie cercano lo ha pasado mal, así que no me puedo quejar. Oye, estamos aquí para presentar tu segundo disco que se llama La Costa de los Mosquitos y quiero que me lo presentes tú desde el principio. Ya solo el nombre desde el principio es curioso, pero creo que hay mucho más detrás. Pues sí, la Costa de los Mosquitos hace referencia, el título hace referencia como a una especie de isla dentro de la cabeza donde el personaje de este disco eh, va a encontrarse un poco con su alter ego de locura. A ver si te lo explico un poco mejor. Para mí es un disco en el que el hilo conductor de todo son las obsesiones como vehículo hacia la locura, ¿no? Y hacia la locura y con ello hacia la parte más instintiva y más animal que todos tenemos dentro, tapada que nos avergüenza porque, bueno, se mueve por instinto y por impulsos y es algo que se supone que viviendo en sociedad tenemos que reprimir. Pero es un tema que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Lo que hay realmente en esencia dentro de nosotros con esa parte de la naturaleza que llevamos dentro, la parte animal. Y entonces, pues el hilo conductor es eso, un poco las obsesiones como vehículo hacia la locura que yo simbolizo con esta isla donde, bueno, está la naturaleza con todo lo peligrosa y lo fascinante que es y tú sobreviviendo ahí.
Sí, una de contigo las mismo. cosas que aparece en la presentación del disco, la nota de prensa, es el poder de una habitación en soledad. Ahora tú me hablabas de otro concepto así aislante como es como una isla. ¿Cómo es en 2021 esa clase de sentimientos y de emociones? ¿Cómo crees tú que los vive la gente y cómo los vive el artista? Por ejemplo, tú me decías ahora, joder, iba a hacer un vuelo en Melilla y de repente al día siguiente estaba en mi habitación encerrado. ¿Cómo crees que gestionamos hoy en día eso? La verdad me cuesta mucho generalizar porque no sé, como yo creo que cada uno lo vive de una forma tan distinta, porque conozco casos a mi alrededor de gente que le ha cambiado la vida para bien, el de repente estar encerrado y de repente encontrarse con una realidad tan diferente de la que estaban viviendo, de repente les ha cambiado la perspectiva y la vida en general y han decidido romper con todo lo que tenían y llevar una vida distinta. Yo en mi caso soy la persona más casera del mundo, entonces me gusta salir y tal, sobre todo al campo y todo esto, pero en realidad paso muchísimo tiempo en mi habitación, eh, un poco creando mis mundos y mis cosas, entonces tampoco ha sido como un choque brutal, un poco agobiante, pero creo que cada uno lo hemos vivido como de una forma distinta y ya digo que conozco gente que se ha vuelto medio loca para mal y gente que se ha vuelto medio loca para bien. Sí, una de las cosas que me produce el disco al escucharlo es, como tú bien dices, que es una isla, puede ser una habitación, pero también es como un viaje, ¿no? Es dentro, tú misma lo decías antes, dentro de ti misma es un viaje que va desde el primer tema hasta el último y se va notando tanto en las letras como en la música, yo creo. Sí, es como un viaje, como un sueño. O sea, yo me lo planteo como si fuera un sueño que va como pasando por distintas etapas y el viaje realmente está como al interior de uno mismo y a conocer partes que, pues eso, que están ahí como tapadas y sujetadas para que no salgan porque nos da miedo y nos da vergüenza o nos da, o se supone que están mal, ¿no? Que nos han contado que todo eso es una cosa con la que luchar, lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Y es como un poco un reencuentro con esa especie de bestia que tenemos todos dentro. Y para mí el viaje está ahí, ¿no? De una forma muy metafórica y muy simbólica, porque hay canciones que son más dramáticas, otras que son un poco más irónicas o más desahogadas. Pero yo, para mí es un poco como ese paseo por dentro de ti mismo, ¿no? De tu cabeza, y despojándote de esa parte un poco más inculcada y más de cómo tiene que ser y yendo a lo que es en esencia el ser. Sí, una de las cosas de tu música que destacan mucho siempre, tú misma lo decías ahora, te encanta narrar con metáforas, es todo como muy visual, ¿no? Es una forma de escribir muy personal. ¿De dónde te viene esa forma de contar historias? ¿Leías Pues muchos libros? ¿Te encantaban las películas? O... yo creo que me viene sobre todo del cine. Eh, Me flipa el cine y la música dentro del cine es algo que desde muy pequeña es algo que me impactaba un montón y me ponía muchas bandas sonoras y cosas así. Entonces, yo creo que eso y que soy como muy sensible a los ambientes. De hecho, de pequeña, si me llevaban de excursión, hostia, a mí me costaba una semana recuperarme porque, claro, de pequeño que todo te impacta como tanto, yo era como salir de mi zona y de repente algo que a mí se me hacía como muy palpable de un ambiente totalmente distinto al mío, me hacía, me empavaba tanto que me costaba salir de ahí, ¿no? Con el tiempo lo he ido apreciando de una forma positiva, pero creo que esa sensibilidad hacia los ambientes, tanto en el cine como o en los libros o en general en la vida cotidiana, es una cosa que me inspira mucho y me da como muchas herramientas de las que hablar de esa forma tan simbólica. Porque en realidad un ambiente es una Sí, cosa muy etérea, ¿sabes? En realidad solamente lo puedes describir de una forma un poco abstracta. claro, y además yo creo que tiene como dos cosas buenas. Una de ellas es que en estos tiempos que corren, que pueden meter a alguien en la cárcel por la letra de las canciones, pues Joder. puedes con las metáforas contar X pensamientos de otra forma y sobre todo también la libre interpretación que puede hacer luego la gente de las canciones, ¿no? Que cada uno puede al final contar la historia que quiera con lo que tú estás diciendo.
Sí, total, es como otro tipo de pintura. Con el primer disco fue la narrativa era un poco más literal, un poco más, pues eso, más narrativa, más una historia con principio, nudo y desenlace muchas veces. Y este es como mucho más abstracto y mucho más neblino. Dejo libre la interpretación y que cada uno se lo lleve a su experiencia. Aparte de eso, ¿en qué crees que se diferencia este disco del anterior, año X? Pues aparte de las letras, es un disco mucho más oscuro y con un matiz más folclórico de distintos sitios que no tiene el primero. Eh, a la vez, aunque me siento totalmente identificada con el primer disco, es un disco donde me he sentido con más herramientas y más capacidad para hacer algo más cercano a, pues no sé, como más maduro hacia dónde me quiero dirigir. ¿No? Eso no quiere decir que a lo mejor el próximo disco no vaya totalmente por otro lado, que puede ser, pero sí que estoy como muy cómoda en cuanto a que he tenido como las herramientas para elegir qué era lo que quería hacer y no tanto limitarme a lo que podía hacer en ese momento, porque Año X es un disco que se compuso mientras aprendía a tocar y mientras aprendía a cantar. Entonces, claro, estaba un poco más limitada en ese sentido y creo que esto se acerca un poco más a mi personalidad artística, está como más encontrada en este disco. Es más oscuro, más silvestre, más, más natural. No lo sé, es bastante diferente. La carta de presentación del disco, justo has hablado mucho de oscuridad, se llama Claro Oscuro, y hay una frase que me ha llamado la atención que es: sospecho que tengo la culpa de verme llorando. Sí. Eh, ¿Estabas ahí en el pantano de la tristeza o, No, o es qué que yo soy pasó? súper mártir. O sea, a mí el martirismo es una cosa que me encanta. También me encanta en el cine, por eso yo creo que soy tan fan de Almodóvar, ¿no? Porque tiene como esos personajes que por un lado te dan pena, ¿no? Por su situación, pero por otro lado tienen como una sobreactuación de, de víctima, ¿no? Es un punto muy irónico que a mí me gusta un montón y al final yo creo que por muchas cosas que te pasen, ¿no? Que pasen a tu alrededor y que tú intentas culpabilizar a todo lo que te rodea, en realidad muchas veces la clave de que te esté yendo mejor o peor está en ti y en cómo estás procesando y cómo estás llevando todas esas cosas. Entonces es una frase que no hace para nada referencia a la pena ni tal, sino es un punto un poco más irónico de en realidad todo esto lo estoy provocando yo. Oye, ¿cómo se engloba o cómo sientes tú en el disco, en los títulos de las canciones hay palabras como jazz, trompeta, mosquitos, lagarto rojo? ¿Cómo es ese imaginario? Jo, pues no lo sé, es que yo estoy medio loca, aunque no lo parece, y entonces pues tengo ahí como mucha mezcla de muchas cosas. eh, y no lo sé cómo hilarlo, no sé cómo responderte a eso, ¿sabes? Que es como cosas que a mí me resultan muy inspiradoras, que para mí tienen como mucho significado. Bueno, lo del mundo del jazz al final es una cosa, es un tipo de música que yo no había escuchado hasta que hace unos años me metí a estudiar composición y al principio me pasó como con el vino, ¿no? Que era como, pero ¿esto qué es? Esto no me mola nada, no entiendo nada, no entiendo qué, cómo, y de repente, pues a raíz de tener que meterme a eso sí o sí y embarrarme con ello, pues de repente descubrí ahí un mundo que me encantaba y con el que me sentía muy afín. Y creo que ha sido una música que me ha inspirado en forma muy de matiz, ¿eh? O sea, para nada es un disco de jazz ni son canciones de jazz, pero sí que tiene una inspiración ahí de autores o sea, de artistas que he estado escuchando de ese mundo y que me han abierto pues mucho ambiente, mucho campo. Y, y bueno, luego la naturaleza, que es algo que cada vez me doy más cuenta que me inspira más, ¿no? Todo el mundo animal es algo que realmente me resulta súper inspirador, es que me parece una cosa con mucha verdad y estoy como enfocándome mucho a esos conceptos y eso es un poco una mezcla de cosas que notas ahí. Hablamos, por ejemplo, del jazz, de la trompeta, pero sobre todo yo creo que la guitarra es como la base de toda la narración, ¿no? Siempre en las canciones tiene como
yo, como te decía antes, lo siento como un viaje y parece que el narrador de la historia es la guitarra, ¿no? Sí, está muy guay que lo digas, porque en realidad es como mi máxima compañera, la guitarra, es como mi mejor amiga. A veces se me bloquea un poco y me tengo que ir al piano a desbloquearla y a encontrar otras cosas que luego sí que las traduzco en la guitarra, pero es como mi máxima aliada para contar lo que quiero contar y la que me da un poco toda la salsa del asunto y la que me lleva a dónde quiero llevar la canción. O sea, es como lo principal para mí y gracias a ella pues voy componiendo las letras y acompañándome hacia lo que quiero contar. Oye, en el disco hay una colaboración con un chico que se llama Kevin Johansen, si no me equivoco. ¿Cómo ha sido trabajar con él? Pues claro, él está en Argentina, entonces no he podido como trabajar con él directamente, sino que ha sido pues una colaboración total en cuanto a que esta es la canción, le mandé una propuesta de lo que quería y tal, pero al final ha sido dejarle hacer lo que él ha considerado y muy bonito la verdad que haya aceptado porque bueno, es un tipo bastante internacional y creo que ha sumado mucha personalidad a la canción. Es increíble, ¿no? El fenómeno globalización de poder de repente trabajar con alguien de Argentina y no estar ni siquiera en el mismo continente y hacer una canción Sí, sí, o sea, juntos y que... claro, es que no nos conocemos en realidad, ¿sabes? O sea, más allá de un poco conversación a través pues eso, de móvil y tal, pero es una pasada el poder hacer esto, la verdad, y que haya aceptado, porque es la primera colaboración que yo meto en un disco. Hasta ahora nunca había hecho nada dentro de lo mío, sino siempre con cosas ajenas. Y es muy guay, me alegro un montón que lo haya aceptado. Te quiero preguntar, antes de seguir con el disco, que tengo alguna preguntilla más, te quiero preguntar por dos cositas que son destacadas de los últimos años. Una de ellas es que metieron tu canción Coyotes en el embarcadero, pero no te quiero preguntar por eso, te quiero preguntar, eh, ¿cómo vives tú esta evolución de medios tradicionales, como puede ser la televisión, a estos medios nuevos? En plan, por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora una entrevista por Zoom, estas nuevas formas de comunicarnos. ¿Qué crees que aporta cada uno? Bueno, a ver, sin duda ha sido como una herramienta que ha venido muy bien, pero también te reconozco que yo soy muy analógica y que al principio la rechacé un montón, porque sobre todo antes del confinamiento, claro, porque era como compañeros que hacían directos de Instagram y tal, y era como de socorro, no me gusta nada, no lo entendía y no lo quería para mí, pero la verdad que en el momento que llegó el confinamiento y empezaron las reuniones con todas las cosas que yo tenía en ese momento a tener que ser así y de repente la posibilidad de encontrarte con la gente que está encerrada en sus casas y dar un poquito de entretenimiento o yo incluso recibirlo de proyectos a los que sigo, pues de repente se me hizo una cosa a la que cogí cierto cariño, ¿no? Como a ver qué hay hoy, ¿sabes? Como un poco un patio de vecinos y creo que ha servido para acercar a la gente, pero la verdad que estoy deseando que vuelva del todo la normalidad y olvidarnos del móvil porque también es una cosa que me cansa un montón, la verdad. Es como, le falta un punto de realidad que se hace aburrido. Eso, que te decía que el año pasado, en un año tan difícil, a ti te pasó una cosa increíble, que es que en el disco de estas versiones de Sabina, pues hiciste una versión que se salía de todas las demás y todo el mundo durante esas 3 semanas habló de eso, que cómo nació, qué os dijo Sabina, qué pasó con eso. Pues mira, a ver, en realidad, bueno, la letra la escribió Benjamín Prado, que era muy amigo de Sabina, gran amigo. Entonces tuvimos como esa facilidad de cara a saber que él sabía lo que hacía, que probablemente a Sabina le haría gracia. A mí me han dicho que le ha gustado, no sé hasta qué punto es cierto, o me lo dicen por cortesía, o nos lo dicen por cortesía, pero bueno, dicen que tiene mucho sentido del humor y bueno, yo por cómo escribe y tal, la verdad que me lo creo. Y la oportunidad llegó porque a través de mi antigua discográfica formaban parte de ese proyecto, ¿no? De ese disco homenaje, y entonces se propuso que, pues, que alguien más desconocido hiciera el papel de María, porque
porque yo creo que lo plantearon como que así era más fácil ser María que si María era Rosalén, por ejemplo, que ya es Rosalén, ¿no? Es como, Y además se llama ya, María. Hubiese sido claro, un cliché. era, claro, es como Rosalén es ella, no puede ser tanto María. No lo sé, ¿eh? Porque estas cosas a mí nunca me cuentan nada, o sea, todo esto son divagaciones mías mentales, pero sí que me pareció un poco un acierto en eso, porque al ser la más desconocida de largo del disco, pues tenía ese punto de repente de poder identificarlo más con el personaje de ella, de quién es esta, ¿no? Pues esta es María contando su versión de los hechos. Y ya te digo, pues llegó un poco a través de la discográfica que se lo propusieron a Benjamín, le dijeron que, bueno, fue idea de Benjamín el cambiar la letra y de repente hacerlo con la versión de ella y yo creo que un poco todo encajó para que lo hiciera yo. Y la verdad que ha sido increíble defender ese texto porque me parece que está hecho con muchísimo gusto y que, joder, que ha sido muy fácil en ese sentido ir de la mano de Benjamín. Además es como, no es hacer una versión al uso, ¿no? Es hacer una canción nueva que es como una experiencia mucho más bonita, ¿no? Hacer, Total. antes hablabas de contar historias, de todas las metáforas y esto, que a Sabina también le encanta ese uso de la lírica, Mm. pero al final, claro, tú estás cantando algo que no ha cantado nadie nunca. Realmente es una canción nueva que yo creo que es el plus, ¿no? Es un plus, pero también te digo que era un reto porque podía haber sido, o sea, siendo una de las canciones más conocidas de Sabina, podían habernos comido vivos. Ya, ya. Que de hecho yo creo que la gente cuando la escuchaba era como, a ver, ¿qué mierda me vais a contar? ¿Sabes? O sea, yo por lo menos lo hubiera escuchado así, pero yo soy una imbécil. Ha sido un reto muy bonito, muy bonito. La verdad que de las cosas así en cuanto a dentro de la música, de las cosas más bonitas que me han pasado, poder defender algo así. Oye, volviendo a tu disco, a La Costa de los Mosquitos, ¿tenemos fecha de lanzamiento? ¿Tenemos cuándo va a ser el segundo adelanto? ¿Qué podemos saber del disco? Pues mira, vamos a sacar el disco sale el día 26 de marzo, que de hecho ahora en cuanto acabe contigo lo pongo en redes. Vamos, exclusiva, alerta. Sí, sale el día 26 de marzo y 2 días antes o 3 días antes, no sé si el 23 o el 24, lanzamos el videoclip con la colaboración de Kevin Johansen con Tananana y ya está. Y esas son un poco las dos salidas que tenemos así próximas y arrancar un poquito la gira dentro de lo que se puede. Están saliendo Sí, he visto que fechas. tenéis conciertos en Ferrol, en Málaga y sitios Mm, así, ¿no? sí, Eh, va viendo cositas. a ver, es difícil porque al final es un formato distinto, pero yo creo que la gente tiene tantas ganas de música, ¿no? Que ya no da igual estar sentado con mascarilla haciendo el pino puente que queremos ir a Ya, conciertos, ¿no? sí, se está notando un montón, la verdad que, a ver, es verdad que los aforos son más reducidos, entonces es más normal que se acaben antes las entradas, pero sí que se nota como la gente con muchas ganas de ese tipo de ocio, de ir a conciertos y intentar recuperar un poco esa parte. ¿Cómo es para ti, justo antes me decías que ibas a empezar una gira cuando pasó la pandemia, cómo es para ti después de un año sentarte a volver a preparar un repertorio, un show? O sea, tiene que ser raro y a la vez tener miedo, pero a la vez estar súper ansiosa, ¿no? La verdad que todo positivo, muy, muy emocionante. También yo que he tenido la suerte de que en realidad no he llegado a parar mucho tiempo, porque en cuanto se levantó el confinamiento en junio, ya empezamos a tocar. Es verdad que eran cosas muy al aire libre y cosas muy en pequeño formato, pero este verano he tocado bastante y luego otoño paró un poco, pero en diciembre tuvimos un teatro en Gran Vía. O sea que en realidad no ha sido como mucho tiempo sin preparar show, porque además como cambié un poco el formato de algunos músicos y tal, ha sido como montar el concierto que hicimos como celebración de año X en Navidad. Ya te digo, en el Teatro de Gran Vía fue como montar un poco de cero. Entonces, ese proceso no ha sido como tan parado de tanto tiempo y yo siempre lo afronto con mucha ilusión porque a mí el directo es lo que más me gusta y sobre todo preparando ahora que estamos el show de la Costa de los Mosquitos, pues muy contenta porque cada vez me voy como acercando más
al tipo de show que quiero hacer, ¿no? Como que cada vez, como va creciendo más el proyecto, pues te da un poco más esa oportunidad de ir acercándolo más a lo que quieres. Oye, quiero ir, para ir cerrando, al igual que tú cierras el disco, me llama mucho la atención Maleza. Salió la parte más oscura que hay en mí. Nos hemos limpiado un poco todos, ¿no? En este año ya, ¿no? En plan, yo creo que en el disco te limpiaste también cosas que tenías dentro en ese imaginario, ¿no? Bueno, más que limpiar, te diría que es todo lo contrario, ¡Ojo! ¿sabes? Sí, te diría que Es más de liberación, entonces. exacto, exacto. O sea, Maleza además es la canción, para mí es de las mejores del disco A mí me y de encanta, las más... me gusta mucho, Qué muchísimo. qué guay, pues me alegro un montón que me digas eso porque ha sido una canción polémica. De hecho, inició un poco de bronca con mi antigua discográfica porque no la veían tanto como la veía yo, ¿no? Que la veía como de las cosas que más sobresalían del disco y bueno, fue un poco foco de conflicto, como que es una canción que no todo el mundo la recibió como yo esperaba, de la poca gente que la ha escuchado, ¿no? Entonces es muy guay que me digas esto. Y Maleza para mí es la canción que cierra el disco porque es la canción que simboliza la transformación, ¿no? Ese viaje interior y el descubrimiento que supone me llevan a Maleza, donde de repente el personaje se ha transformado a lo que va a ser un poco el siguiente disco, ¿no? Maleza es como esa transformación y es precisamente el haberse ensuciado muchísimo de todo eso que estaba tapado de uno mismo. Entonces, más que limpiar, quizás es lo que dices, más una liberación que... Pero es la canción más sucia de todas. Qué bueno, oye, me hace mucha ilusión que sea de las que más me gusta y que me digas esto porque ha sido como, anda, mira, pues... Me encanta que me Contra digas esto y Bacheli. además es verdad que los periodistas que estáis escuchando el disco en general coincidís en que Maleza llama la atención y joder, es reconfortante porque ha habido mucha lucha mental con esa canción en todos los sentidos, porque es una canción un poco arriesgada que a la vez está como muy llena de cosas, ¿no? Es un poco como una locura, entonces es muy guay de repente que así con gente que tú estáis oyendo con oídos frescos me digas esto. Oye, y para terminar, esta pregunta hoy me hace especial ilusión porque ya he visto que te encanta el cine, las series y todo. Nosotros somos una página de cultura y la cultura va desde el cine, las series, los libros, la música, la radio, los streamers, lo que tú quieras. Me gustaría que recomendases algo que hayas descubierto últimamente y que te haya encantado, ya sea una serie, un libro o todo lo que quieras decir. Vale, o sea, como series que diría obra maestra últimamente, Fleabag, que bueno, ya va teniendo un tiempo, pero por si acaso alguien no la ha visto, la recomiendo encarecidamente. ¿Y qué más? ¿Qué más? Lo que sea, ¿eh? Puede Estas ser un preguntas cuadro que siempre hayas me... visto, puede ser lo que sea. Vale, bueno, pues recomiendo muchísimo a Egon Schiele, que es mi pintor preferido. Y a ver, alguna peli que haya visto últimamente que me haya gustado. Es que me bloqueo mogollón porque luego cuando colgamos digo, me cago en la puta, no sé qué, no Luego de sé cuál. repente me llegan 7 mensajes por Zoom de esta. Total, me pasa muchísimo. Me pasa con las preguntas de referencias, de cosas, es como que, ay, es como un momento de bloqueo. Bueno, Joder, si a no, ver, con Fleabag y el pintor yo creo que tenemos... con Fleabag y el pintor tenemos, sí. Y Nada, películas me vendrán 300 en cuanto colguemos y me dará luego mucha rabia. anuncias el disco en Stories y pones... y os recomiendo todas estas películas que no es... Pues sí, pues sí. Oye, Travis, muchísimas gracias. Me lo he pasado genial. Ha sido un gustazo charlar contigo y de verdad, el disco a mí me ha encantado y solo espero que llegue ya el Oh, final de marzo para que la gente lo pueda disfrutar y que la próxima vez que nos veamos nosotros sea en persona y con un concierto tuyo ahí, pero a lo grande ya, a lo qué bestia. guay, Michelle. Pues millón de gracias y oye, que te avise David del concierto aquí. ¿Estás en Madrid? Sí, sí, vivo aquí en Vallecas. Pues mira, en Vallecas, de puta madre. Pues le digo a David que te avise para el 22 de abril que lo presentamos en Madrid, Ahí ahí en el estaré. Teatro Alcalá. Muchísimas Pues un gracias, placer Travis. igualmente. Yo también lo he Venga, pasado genial, me ha gustado mucho la entrevista. venga, un besito, hasta luego. Un Chao. besazo. Chao.